Su propio hijo firmó su ruina, pero la firma de un hombre muerto sería su salvación. Esta noche, una anciana de 70 años, abandonada con su nieto en un ataúd de metal, descubrirá un secreto que puede enterrarlos para siempre o convertirla en reina. Lo que yace oculto en el óxido y el olvido está a punto de desatar la justicia o la muerte. Una historia que te helará la sangre y te romperá el corazón antes de reconstruirlo pieza por pieza. ¿Te atreves a escuchar? El autobús se detuvo con un chirrido lastimero, como si exhalara su último aliento en medio de la nada. La puerta se abrió, revelando una cortina de lluvia torrencial que caía sobre un paisaje desolado. Elisa, una mujer de 70 años, cuyos hombros cargaban el peso de más inviernos de los que su cuerpo podía soportar, descendió con dificultad el último escalón. Con una mano se aferraba a la barandilla de metal frío y con la otra sujetaba con fuerza la pequeña mano de Mateo, su nieto de 10 años. El niño, con los ojos muy abiertos y asustados, se apretó contra ella, buscando refugio del viento helado que les abofeteaba el rostro. «Ya llegamos, mi niño», susurró Elisa, aunque su voz sonaba hueca, desprovista de la convicción que intentaba proyectar. No había estación, ni siquiera un refugio digno de ese nombre. Solo un poste de metal oxidado con un letrero casi ilegible y un charco de lodo que se tragó los gastados zapatos de Mateo. El autobús arrancó, su motor rugiendo como una bestia que huía de aquel paraje olvidado por Dios, y los dejó solos, completamente solos. Frente a ellos, un camino de tierra que se convertía en un río de barro serpenteaba hacia una arboleda sombría. Y allí, al final de ese camino apenas visible a través de la lluvia, se adivinaba la silueta decrépita de su nuevo hogar. Un remolque abandonado. Nuestro castillo, intentó bromear Elisa, pero la palabra se ahogó en su garganta. Caminaron en silencio, arrastrando 2 maletas viejas que parecían contener todos los restos de una vida rota. La lluvia empapaba sus abrigos finos, calándoles hasta los huesos. Cada paso en el lodo era un esfuerzo titánico. Mateo no se quejó, solo miraba a su abuela, y en su mirada infantil había una pregunta aterradora que Elisa no se atrevía a responder. ¿Qué vamos a hacer ahora? Al llegar, la visión fue aún más desoladora. El remolque, o lo que quedaba de él, parecía un ataúd de óxido. La pintura, alguna vez blanca, se desprendía en grandes jirones, revelando el metal corroído. Una ventana estaba rota, tapada con un cartón empapado que se deshacía. La puerta estaba hinchada por la humedad y se negaba a ceder. Mientras Elisa empujaba con todo su cuerpo frágil, la mente la traicionó, arrastrándola a una semana atrás. El recuerdo era tan vívido que casi podía sentir el calor de su antigua casa, el olor a lavanda y a pan recién hecho. Estaba sentada en su sillón favorito, el de terciopelo verde, tejiendo una bufanda para Mateo. La puerta se abrió y entró Ricardo, su único hijo, pero no venía solo. Lo acompañaba un hombre de traje con un maletín. Ricardo no la miró a los ojos. Su sonrisa era fría, una línea delgada y cruel en su rostro. «Mamá», dijo con una voz falsamente suave que le erizó la piel. «El señor Ramírez viene a finalizar los papeles. ¿Recuerdas los documentos que firmaste la semana pasada? Para la hipoteca inversa, para que tuvieras más dinero para tus cosas». Elisa asintió confundida. Ella apenas sabía leer. Ricardo le había dicho que eran para asegurar su futuro, para que no le faltara nada. Había confiado en él, ciegamente. «Bueno, ha habido un cambio de planes», continuó Ricardo, y su voz perdió toda la calidez fingida. «He vendido la casa. El señor Ramírez es el nuevo propietario». El mundo de Elisa se detuvo. El tejido cayó de sus manos. «¿Qué? ¿Qué dices, hijo? Esta casa es de tu padre, es mi hogar». «Era», la corrigió él con una frialdad que partía el alma. «Mamá, los tiempos cambian. La casa es demasiado grande para ti y para el niño. Son un estorbo. Necesito el dinero para mis negocios». «Para mi vida». Mateo, que había estado escuchando desde el pasillo, corrió y se interpuso entre ellos. «No puedes hacerle esto a la abuela.
Tío, es tu madre. Ricardo lo apartó con un empujón displicente. Tú no te metas, mocoso. Luego se volvió hacia Elisa, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas y de una incredulidad desgarradora. Tienen hasta mañana para irse. No me obliguen a llamar a la policía. Al día siguiente, las dos maletas estaban en la acera mojada. Ricardo ni siquiera se despidió. Solo cerró la puerta de la que había sido su casa durante 50 años, sellando no solo su pasado, sino también su corazón. Un crujido metálico la devolvió al presente. La puerta del remolque finalmente había cedido. El olor que lo recibió era una mezcla nauseabunda de humedad, moho y abandono. Dentro, la oscuridad era casi total. Unas pocas sillas rotas, una pequeña mesa coja y un colchón manchado era todo el mobiliario. Las lágrimas que Elisa había contenido finalmente rodaron por sus mejillas arrugadas. Había fallado. Le había fallado a Mateo. «No llores, abuela», dijo el niño, con una madurez impropia de su edad. Su voz era un ancla en medio de la tormenta. «Lo arreglaremos, ya verás». Y comenzaron a trabajar. Con la escasa luz de la linterna del viejo teléfono de Elisa, intentaron poner un poco de orden en el caos. Mateo, tratando de ser útil, se acercó a un pequeño armario de madera contrachapada que amenazaba con venirse abajo. Al apoyarse en él, una de las tablas del fondo crujió de forma extraña. «Abuela, esto se mueve», dijo, con la curiosidad venciendo al cansancio. Empujó de nuevo. La tabla, podrida por la humedad, cedió y se desprendió, revelando un hueco oscuro en la pared del remolque. No estaba vacío. En el interior, cubiertos por una gruesa capa de polvo y telarañas, había dos objetos. Elisa se acercó, el corazón latiéndole con una fuerza renovada, una mezcla de miedo y una chispa de algo que no se atrevía a llamar esperanza. Mateo metió la mano y sacó el primer objeto, una pequeña caja de metal, pesada y cerrada, con un candado antiguo y oxidado. Al sacudirla, un sonido metálico resonó en el silencio del remolque. El segundo objeto era un diario, encuadernado en cuero oscuro, agrietado por el tiempo. Se sentaron juntos en el colchón húmedo, la linterna iluminando sus rostros pálidos y los misteriosos hallazgos. ¿Qué era todo aquello? ¿A quién había pertenecido? ¿Sería posible que en medio de su ruina más absoluta, el destino les hubiera arrojado un salvavidas o una trampa? Si tú, como yo, sentiste un nudo en la garganta con la historia de Elisa y Mateo, deja tu like para darles fuerza. Y no te olvides de suscribirte al canal para no perderte lo que van a encontrar. Comenta desde qué ciudad o país estás apoyando a esta abuela y su nieto. Con manos temblorosas, Elisa tomó el diario. El cuero estaba frío y frágil al tacto. Lo abrió con sumo cuidado. En la primera página, una caligrafía elegante y desvaída por el tiempo, había escrito una única frase. Una frase que se clavó en su alma como un presagio. Si estás leyendo esto, es porque el destino te ha dado una segunda oportunidad. O una maldición. Mateo la miró, sus ojos reflejando la luz de la linterna, brillando con una pregunta silenciosa. El miedo luchaba en el interior de Elisa, un miedo profundo a lo desconocido, a los secretos que los muertos dejan atrás. Pero entonces miró a su alrededor, el remolque decrépito, sus ropas mojadas, el recuerdo de la traición de su propio hijo. ¿Qué más podían perder? El miedo se desvaneció, reemplazado por una determinación feroz. Por Mateo, investigaría. Por su futuro se enfrentaría a cualquier maldición que ese diario contuviera. No tenían nada que perder. Y quizás, solo quizás, todo por ganar. El silencio en el remolque era denso, casi sólido, roto únicamente por el tamborileo incesante de la lluvia sobre el techo de metal y la respiración contenida de una abuela y su nieto. La linterna del teléfono proyectaba un círculo de luz trémula sobre el diario de cuero, un objeto que parecía haber absorbido décadas de secretos y soledad. Elisa sentía que sostenía entre sus manos no solo un libro, sino el testamento de un fantasma. «¿Qué dice, abuela?», preguntó Mateo en un susurro, sus ojos fijos en la caligrafía antigua. Elisa tragó saliva.
El nudo en su garganta se sentía como una piedra. No lo sé, mi cielo, pero vamos a averiguarlo juntos. Con un dedo tembloroso, siguió la primera línea después de la ominosa introducción. La tinta, de un color sepia, parecía sangrar en el papel amarillento. Mi nombre es Ismael Guerrero, leyó Elisa en voz alta, su voz apenas un murmullo. Y si estas líneas han encontrado otros ojos, significa que mi cobardía finalmente ha sido superada por la muerte. Durante 20 años fui el contador, el confidente, y que Dios me perdone, el arquitecto de los crímenes de don Armando Vargas. Un hombre forjado en la avaricia y la crueldad, un depredador con sonrisa de santo que se apoderó de este valle como si fuera su feudo personal. Mateo se acurrucó más cerca de su abuela. El nombre de don Armando Vargas era una leyenda negra en la región. Un hombre inmensamente rico y poderoso del que se contaban historias terribles en voz baja, historias de gente que desaparecía y de tierras que cambiaban de dueño de la noche a la mañana. Elisa continuó leyendo, cada palabra un golpe en su conciencia. El diario de Ismael era una confesión detallada y atormentada. Describía con una precisión escalofriante cómo había ayudado a don Armando a falsificar escrituras, a intimidar a familias humildes para que vendieran sus tierras por una miseria y a lavar el dinero de sus negocios sucios. Él me pagaba bien, seguía la caligrafía de Ismael. Compró mi silencio con monedas de oro y mi alma con la promesa de seguridad para mi familia. Pero cada noche, los rostros de aquellos a quienes despojamos venían a visitarme en sueños. Vi a padres de familia llorar al perder la tierra de sus ancestros, a viudas expulsadas de sus hogares. La fortuna de Armando Vargas está cimentada sobre un cementerio de vidas rotas. Una lágrima silenciosa rodó por la mejilla de Elisa. Esa historia, la de las viudas expulsadas, era ahora la suya. Sintió una conexión extraña y profunda con aquel hombre muerto, un lazo tejido con el hilo de la injusticia. El punto de quiebre fue la familia Montoya, unos pobres campesinos cuya única riqueza era una pequeña parcela con un manantial. Armando la codiciaba, les ofrecí una miseria, y cuando se negaron, él se encargó. Una noche, un accidente. El señor Montoya murió, y su viuda, aterrada y sola, me entregó la escritura por unas cuantas monedas para poder enterrar a su esposo. Esa noche decidí que no podía seguir siendo el demonio de su contabilidad. Empecé a planear mi venganza, mi penitencia. El corazón de Elisa latía con fuerza. La historia de Ismael era una espiral de culpa y miedo. Él explicaba cómo, durante años, había desviado secretamente una pequeña parte de la fortuna oculta de Armando y, más importante aún, cómo había conseguido y escondido las escrituras originales de las tierras robadas, la única prueba irrefutable de los crímenes del hacendado. Armando nunca lo supo. Creía que yo era su perro faldero hasta el final. Pero yo escondí la verdad. Escondí el dinero suficiente para que las familias recuperaran algo de lo perdido y las pruebas para enviarlo al infierno al que pertenece. Todo está esperando. Pero llegar hasta ello no es sencillo. Armando es paranoico. Sospecha de todo y de todos. La caja de metal que has encontrado es el primer paso, es la llave. De repente, una luz blanca y cegadora barrió el interior del remolque, entrando por la ventana rota y las rendijas de la puerta. Un resplandor violento que los dejó paralizados. Segundos después, oyeron el crujido de la grava bajo unos neumáticos pesados y el sonido de un motor potente que se detenía justo afuera. ¡Abuela!, gimió Mateo, aferrándose a ella con todas sus fuerzas. «¡Shh!», siseó Elisa, apagando la linterna del teléfono con un movimiento instintivo. Se arrojaron al suelo sucio, detrás del colchón manchado, sus corazones martilleando contra sus costillas como un tambor desbocado. El terror era un sabor metálico en su boca. ¿Ricardo? ¿Los había encontrado su propio hijo para quitarles lo poco que les quedaba? ¿O era algo peor? ¿Era posible que el fantasma de don Armando Vargas y sus secuaces aún rondara aquel lugar, protegiendo sus secretos? El motor del vehículo permaneció encendido. Un gruñido bajo y amenazante
que parecía hacer vibrar las delgadas paredes del remolque. Elisa abrazó a Mateo, intentando protegerlo con su cuerpo frágil, rezando a todos los santos que conocía. Podían oír la lluvia golpear el techo del coche. Pasaron 1, 2, 5 minutos que se sintieron como una eternidad. Podían imaginarse a alguien ahí fuera, observando el remolque en la oscuridad, decidiendo qué hacer. Luego, con la misma brusquedad con que llegó, el rugido del motor aumentó y el vehículo se alejó, sus luces traseras rojas pintando un rastro fugaz en la negrura antes de desaparecer. Permanecieron en el suelo, temblando, durante varios minutos más. La amenaza se había ido, pero el miedo se había quedado, impregnando el aire viciado del remolque. Ya no estaban simplemente abandonados, ahora se sentían cazados. «Tenemos que abrirla», dijo Elisa, su voz firme a pesar del temblor de sus manos. La urgencia había reemplazado a la desesperación. Aquel diario y esa caja ya no eran un simple hallazgo, eran su única arma, su única salida. El candado de la caja era una masa de óxido y tiempo. Intentaron forzarlo con un cuchillo de cocina mellado que encontraron en un cajón, pero fue inútil. Mateo, con la energía nerviosa de un niño asustado, empezó a buscar por el remolque. Encontró una barra de metal delgada, parte del marco roto de una de las camas. «Usemos esto, abuela, como una palanca». Juntos, insertaron la punta de la barra en el arco del candado. Elisa sujetaba la caja con todas sus fuerzas contra el suelo, mientras Mateo empujaba la barra con el peso de su cuerpo. El metal gimió en protesta. Un sudor frío perlaba la frente de ambos. Con un último empujón, se escuchó un chasquido seco y violento. El candado se partió. Se miraron por un instante, con la respiración agitada. Con una solemnidad casi religiosa, Elisa levantó la tapa de la caja. Dentro, sobre un lecho de terciopelo descolorido, no había oro ni joyas. No había fajos de billetes. Su corazón se encogió por un instante de decepción, pero esta fue reemplazada rápidamente por una intriga aún mayor. En el interior había solo dos cosas: una llave antigua, de hierro forjado y diseño intrincado, y un mapa, dibujado a mano sobre un trozo de pergamino amarillento. El mapa era simple, casi infantil, y mostraba la disposición de un lugar que no reconocieron. En la parte inferior, una frase escrita con la misma caligrafía del diario: «Donde el ángel llora, la injusticia descansa». «Donde el ángel llora», repitió Mateo, perplejo. «¿Qué significa eso?» Elisa tomó de nuevo el diario, pasando las páginas con avidez, buscando una respuesta. Y la encontró casi al final, en una de las últimas anotaciones de Ismael, escrita con una letra temblorosa, como si la hubiera redactado con prisa y pavor. «He dado el último paso. He escondido las pruebas y el dinero donde nadie se atrevería a buscar. En el viejo camposanto del pueblo de San Jacinto hay una estatua de un ángel inclinado sobre una tumba. Por el musgo y la forma en que el agua de lluvia resbala por su rostro de piedra, la gente del lugar siempre ha dicho que es el ángel que llora. A sus pies, bajo una lápida sin nombre, yace el fruto de mi traición y mi única esperanza de redención. La llave abrirá el compartimento». Una ola de claridad y de pánico helado recorrió a Elisa. San Jacinto, el pueblo vecino, a unos 10 kilómetros de allí. Lo conocía. Y también conocía las historias sobre su cementerio abandonado, un lugar que la gente evitaba incluso a plena luz del día. «Tenemos que ir allí», dijo Mateo, sus ojos brillando con una mezcla de aventura y temor. Elisa asintió lentamente, pero su mirada estaba fija en la última frase que Ismael había escrito en su diario, una advertencia que resonaba con el eco siniestro del coche que acababa de marcharse. «Pero ten cuidado, quien quiera que seas». La codicia de Armando no conoce el olvido, y su maldad tiene una memoria larga. Él nunca encontró lo que le quité, pero jamás dejó de buscarlo. Sé que sus hombres aún vigilan el camposanto, esperando que mi fantasma, o alguien como tú, regrese a reclamar lo que está enterrado. La noche dio paso a un amanecer gris y anémico que se filtraba a través de la ventana rota del remolque como un espectro. La lluvia había cesado,
dejando tras de sí un mundo empapado y silencioso, donde cada gota que caía de las hojas de los árboles sonaba como un golpe de reloj. Elisa no había dormido. Pasó la noche en vela, sentada en el suelo frío, con el diario de Ismael en su regazo y la pesada llave de hierro en su mano. A su lado Mateo dormía un sueño inquieto, acurrucado bajo las dos mantas delgadas que poseían. El miedo, un compañero constante desde que Ricardo los había despojado de todo, había mutado. Ya no era solo el temor a la pobreza o al desamparo. Ahora era un pavor más profundo, más afilado, el terror a lo que se agita en las sombras, a la maldad humana que, como advertía Ismael, tiene una memoria imperecedera. El coche de la noche anterior no había sido una casualidad. Lo sentía en sus huesos. Alguien sabía o sospechaba. Alguien vigilaba. Pero junto al miedo había florecido algo más, una resolución de acero. No se trataba solo de la posibilidad de encontrar dinero, de una salida a su miseria. Se trataba de justicia. Las palabras de Ismael sobre las familias destrozadas resonaban en su alma. Ella era una de ellas, una víctima más en la larga cadena de crueldad de hombres como Armando Vargas, y le dolía admitirlo, como su propio hijo. Luchar por ese secreto ya no era una opción, era una obligación moral. Era la única forma de devolverle a Mateo la dignidad que le habían robado. Cuando el niño despertó, encontró a su abuela con una expresión que nunca le había visto antes. La fragilidad había sido reemplazada por una determinación sombría. «Vamos a ir a San Jacinto», dijo ella, su voz sin titubeos. «Hoy mismo». El viaje fue una odisea en miniatura. Caminaron los 2 kilómetros de lodo hasta la carretera principal y esperaron casi una hora hasta que un viejo camión de reparto, conducido por un granjero amable de rostro curtido por el sol, se compadeció de ellos y los llevó hasta la entrada del pueblo. San Jacinto era un lugar dormido en el tiempo, con casas de adobe y una plaza silenciosa donde unos pocos ancianos los miraron pasar con una curiosidad apática. El camposanto estaba en las afueras, en una colina barrida por el viento. Tal como decían las leyendas, el lugar estaba abandonado. La puerta de hierro forjado colgaba de un solo gozne, chirriando con cada ráfaga de aire como un lamento. Lápidas de piedra, inclinadas y cubiertas de musgo, emergían de la maleza como dientes rotos. Cruces de madera se habían podrido y caído. El ambiente era de una tristeza profunda, un lugar donde los muertos y sus memorias habían sido olvidados. «Da miedo, abuela», susurró Mateo, apretando la mano de Elisa. «El miedo está para los vivos que hacen daño, mi niño, no para los que descansan», respondió ella, aunque su propio corazón latía con desconfianza. Cada sombra parecía moverse, cada susurro del viento sonaba como una voz. Siguieron un sendero casi borrado por la hierba, buscando la estatua del ángel. La encontraron en la parte más antigua del cementerio, bajo la sombra de un ciprés retorcido que parecía un guardián esquelético. La escultura era más imponente y melancólica de lo que habían imaginado. Un ángel de mármol, con las alas plegadas, se inclinaba sobre una tumba sin nombre, su rostro de piedra cubierto de vetas oscuras de humedad que, efectivamente, parecían lágrimas perpetuas. Era un espectáculo de una belleza desoladora. A sus pies, tal como describía el mapa de Ismael, había una losa de piedra lisa, sin inscripción alguna. «Es aquí», dijo Elisa, su voz apenas audible. Se arrodillaron. Mateo sacó la llave de hierro de su bolsillo. Sus pequeñas manos temblaban, mientras intentaba insertarla en una cerradura casi invisible, oculta en un lateral de la base de la lápida. Estaba obstruida por la tierra y el óxido. Mientras luchaba con ella, un sonido cercano los hizo congelarse. El chasquido seco de una rama al romperse. Ambos levantaron la vista al mismo tiempo, el pánico reflejado en sus ojos. Alguien más estaba allí, oculto entre las tumbas y los árboles. Elisa reaccionó con una rapidez que ni ella misma sabía que poseía. «Mateo, detrás del ángel, rápido, escóndete y no hagas ni un ruido». El niño, obediente y asustado,
Se escabulló detrás de la ancha base de la estatua, desapareciendo de la vista. Elisa, por su parte, se levantó lentamente, se alisó su humilde vestido y se quedó de pie frente a la lápida, adoptando la postura de alguien que reza. Inclinó la cabeza y juntó las manos, su corazón una tormenta desbocada en su pecho. Los pasos se hicieron más fuertes, pesados, acercándose sin sigilo. De entre las sombras del ciprés emergió una figura. Era un hombre corpulento, de unos 50 años, con un rostro rudo y una mirada pequeña y desconfiada. Vestía ropa de trabajo gastada y llevaba un machete colgando del cinturón, supuestamente para limpiar la maleza, pero en sus manos parecía un arma. «¿Qué hace usted aquí, señora?», preguntó el hombre. Su voz era un gruñido áspero, como de grava. «Este lugar está cerrado. Es propiedad privada». Elisa levantó la vista componiendo una expresión de dulce y confundida inocencia. «Oh, discúlpeme, buen hombre. No vi ningún letrero. Solo vine a visitar a un pariente lejano. Mi bisabuelo descansa por aquí en alguna parte. Hace tantos años que no venía». Su voz tembló, no solo por el miedo, sino por la convicción de su actuación. El hombre la escrutó de arriba abajo. Su mirada se detuvo en la lápida sin nombre frente a la que estaba Elisa. «Un pariente. ¿Y está segura de que es esta tumba? Esta no tiene nombre. Los años, ya sabe, borran la piedra, pero no el recuerdo», improvisó ella, llevando una mano a su corazón. «Mi madre me decía que estaba cerca de un ángel que parecía llorar. Es todo lo que recuerdo». El hombre pareció dudar. La imagen de una anciana frágil visitando una tumba olvidada era creíble. Sin embargo, su mirada no perdió la dureza. Era evidente que no era un simple cuidador. Era un vigilante. Un centinela puesto allí por alguien. «Bueno, sea rápida. El dueño de estas tierras, don Armando, no le gusta que la gente merodee por aquí. Es muy celoso de su propiedad», dijo. La mención del nombre fue como una descarga eléctrica para Elisa, así que era verdad. Los hombres de Vargas aún custodiaban el secreto. «Claro, solo un rezo más y me iré. Gracias por su amabilidad», dijo Elisa con una pequeña inclinación de cabeza. El hombre la observó un momento más, luego asintió con desgana y comenzó a alejarse, pero no se fue del todo. Se detuvo a unos 30 metros, junto a la ruinosa tapia del cementerio, y se quedó allí, de espaldas a ellos, pero claramente vigilando. Elisa esperó sin moverse, contando los segundos en su cabeza. Sentía la mirada del hombre clavada en su nuca. Detrás de la estatua, sabía que Mateo estaba conteniendo la respiración. Finalmente el hombre sacó un cigarrillo, lo encendió y después de una larga calada, reanudó su camino y desapareció tras un mausoleo en ruinas. «Ahora», susurró Elisa. Mateo salió de su escondite, pálido pero resuelto. Volvió a la cerradura y, esta vez, con la adrenalina recorriendo sus venas, la llave giró con un quejido metálico. Un mecanismo interno hizo clic. Una sección de la losa de piedra se hundió ligeramente, revelando un compartimento oscuro y húmedo. Con el corazón en la garganta, metieron las manos y extrajeron una bolsa de cuero pesada, enmohecida y sorprendentemente bien conservada. La abrieron con dedos torpes. Dentro, envueltas en tela encerada, había un fajo de escrituras antiguas, atadas con una cinta, y junto a ellas un pequeño paquete de cartas selladas con cera. «Lo encontramos», jadeó Mateo, sus ojos brillando de triunfo. Pero la euforia duró poco. Elisa abrió la primera carta de la parte superior. Estaba dirigida a quien el destino elija. Era la letra de Ismael Guerrero. «Si has llegado hasta aquí, has demostrado tener más valor que yo. En tus manos tienes la prueba de los crímenes de Armando Vargas, las escrituras originales que demuestran su fraude. Pero esto es solo la mitad de la batalla. Estas pruebas, en las manos equivocadas, son tu sentencia de muerte. La policía local le pertenece. Los jueces le temen. No puedes confiar en nadie». Elisa sintió un escalofrío. El aviso del hombre sobre la propiedad de don Armando cobraba un sentido mucho más siniestro. Continuó leyendo. «El dinero que logré salvar está seguro. Es una suma considerable, suficiente para empezar de nuevo muchas vidas. Pero no te diré dónde está. No aquí.
Para encontrarlo y para usar estas pruebas de forma segura, debes buscar a un aliado. Un hombre de honor en un nido de víboras. Su nombre no puedo escribirlo, por si esta carta es interceptada. Pero te daré una clave. Busca al hombre que lleva con orgullo la marca del león de Judá. Solo él sabrá qué hacer. Solo en él podrás confiar. ¿La marca del león de Judá?, preguntó Mateo, frunciendo el ceño. ¿Qué es eso? Elisa se quedó inmóvil. Su mente voló hacia el pasado, a las conversaciones de su difunto esposo. Un hombre que, aunque pobre, valoraba la honradez por encima de todo. Recordó un nombre que él siempre mencionaba con respeto. Un abogado de la ciudad, ya anciano, famoso por su integridad inquebrantable y por defender a los desamparados, a menudo sin cobrar. Y recordó un detalle peculiar sobre él, un anillo que siempre llevaba en su dedo anular, un sello de oro con un león grabado. Antes de que pudiera compartir su revelación, un ruido la alertó. El vigilante volvía, y esta vez no caminaba despreocupadamente. Se movía con prisa, con un propósito. Los había visto. El tiempo se les había acabado. «¡Corre, Mateo! Tenemos que salir de aquí ahora mismo», exclamó Elisa guardando la bolsa de cuero bajo su abrigo y agarrando la mano de su nieto. Salieron disparados, no por el camino principal, sino a través de las tumbas, tropezando con las raíces y las lápidas caídas, con el sonido de los gritos furiosos del hombre, persiguiéndolos a sus espaldas. Corrieron como nunca antes habían corrido en sus vidas. La adrenalina era un fuego que quemaba en sus pulmones y músculos cansados. Elisa, cuyos 70 años solían pesarle como un ancla, encontró una fuerza que creía perdida para siempre, una energía primordial nacida del terror y del instinto de proteger a su nieto. El grito furioso del vigilante resonaba tras ellos, cada vez más cercano, un eco de la amenaza que se cernía sobre sus cabezas. Tropezaban con las tumbas cubiertas de maleza. Se rasguñaban los brazos con ramas secas y sentían el lodo del camposanto aferrarse a sus zapatos, intentando arrastrarlos de vuelta al epicentro del peligro. Mateo, ágil y pequeño, se movía con más facilidad, pero no se separaba de su abuela, tirando de su mano, guiándola a través de los obstáculos. No se atrevían a mirar atrás. El sonido de las pisadas pesadas del hombre y de su respiración agitada era suficiente para saber que la distancia entre ellos se acortaba peligrosamente. Lograron llegar al muro de piedra desmoronado que delimitaba el cementerio por la parte trasera. Sin dudarlo, Mateo escaló el muro como un gato montés y saltó al otro lado. Elisa, con el corazón a punto de estallar, lo siguió con una torpeza desesperada, rasgándose el vestido y sintiendo un dolor agudo en sus rodillas al caer sobre la hierba húmeda. Se pusieron de pie y siguieron corriendo, adentrándose en un pequeño bosque que bordeaba la colina, sin rumbo fijo, solo guiados por la necesidad de poner la mayor distancia posible entre ellos y su perseguidor. El grito del hombre se fue apagando hasta convertirse en un murmullo lejano y luego en silencio, reemplazado por el jadeo de sus propias respiraciones y el susurro del viento entre los árboles. Finalmente, exhaustos y temblando, se derrumbaron al pie de un viejo roble, ocultos a la vista de cualquier camino. Elisa abrazó a Mateo con fuerza, sintiendo el cuerpo menudo del niño temblar contra el suyo. La bolsa de cuero escondida bajo su abrigo se sentía como un objeto maldito y sagrado al mismo tiempo. «Lo logramos, abuela», jadeó Mateo, con el rostro enrojecido por el esfuerzo. «Estamos a salvo». «Por ahora, mi niño», respondió ella, mirando a su alrededor con ojos asustados. «Ese hombre no tardará en avisar a su jefe. Saben que estuvimos allí. Saben que encontramos algo. Ahora no solo nos buscarán, nos cazarán». La urgencia era un cuchillo en su garganta. La frase de Ismael, «busca al hombre que lleva con orgullo la marca del león de Judá», era su única esperanza, su único faro en aquella tormenta. «El abogado», dijo Elisa, más para sí misma que para Mateo. «El doctor Benítez. Tu abuelo siempre decía que era el último hombre justo de este valle». La memoria era clara ahora.
Recordaba a un hombre alto y delgado, de cabello blanco y ojos penetrantes pero amables, que siempre llevaba un anillo de oro con un león grabado. Don Benítez. Un hombre que había perdido casi toda su clientela por enfrentarse a los poderosos. Un jurista que prefería la justicia a la riqueza. Si quedaba un alma en aquella región en la que se pudiera confiar, tenía que ser él. La decisión estaba tomada. No podían volver al remolque. Sería el primer lugar donde buscarían. Tenían que arriesgarlo todo en una última carta. Esperaron a que el sol comenzara a descender, moviéndose con sigilo por la linde del bosque hasta llegar de nuevo a las afueras de San Jacinto. Entraron al pueblo por una callejuela trasera, intentando pasar desapercibidos, sintiéndose como fugitivos en una tierra extraña. Elisa se cubrió la cabeza con su pañuelo y mantuvo a Mateo pegado a ella. Cada mirada de un extraño, cada coche que pasaba, era una fuente de ansiedad renovada. La oficina del doctor Benítez estaba en una casa antigua de una sola planta, cerca de la plaza principal. La placa de latón en la puerta, que decía Benítez a hijos, abogados, estaba deslustrada por el tiempo. La parte de an hijos estaba tachada con una fina línea de pintura negra. Sus hijos se habían marchado a la capital hacía años, buscando un futuro que su padre se negaba a comprar con sobornos. Elisa dudó un instante antes de llamar. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si el hombre justo que su marido recordaba ya no existía, vencido por los años o por la corrupción que todo lo impregnaba? Pero la imagen del rostro asustado de Mateo le dio el coraje que necesitaba. Levantó la mano y golpeó la puerta de madera maciza. Les abrió un hombre muy anciano, encorvado por la edad, pero cuyos ojos azules aún conservaban una chispa de inteligencia afilada. Era él, don Anselmo Benítez, y en su mano derecha, arrugada y manchada por la edad, brillaba el inconfundible anillo del león. «¿Sí?», dijo el anciano. Su voz era culta pero frágil. Los miró con curiosidad, a la anciana de aspecto desaliñado y al niño que se aferraba a su falda. «Doctor Benítez», comenzó Elisa con la voz temblorosa, «mi nombre es Elisa. Mi difunto esposo, Miguel, siempre hablaba de usted con el más profundo respeto. Necesitamos su ayuda. Es un asunto de vida o muerte». El abogado los estudió durante un largo momento. Vio el miedo genuino en sus ojos, la suciedad en sus ropas y algo más, una determinación que le recordó a los clientes de antaño, a la gente de campo cuya honradez era su única posesión. Sin decir una palabra más, se hizo a un lado y les franqueó el paso. «Entren y cierren la puerta». La oficina era un santuario de libros y papeles. El aire olía a cuero viejo, a polvo y a justicia olvidada. Se sentaron en 2 sillas de madera frente a un imponente escritorio de caoba. Elisa, con manos temblorosas, sacó la bolsa de cuero y la depositó sobre la mesa. «Lo encontramos en el viejo camposanto, en la tumba sin nombre, junto al ángel que llora», explicó. Al oír esas palabras, los ojos de don Benítez se abrieron de par en par. Se inclinó hacia adelante, su fragilidad aparente desapareciendo para dar paso a una intensidad asombrosa. Con dedos sorprendentemente ágiles, desató la cinta y desenrolló la primera de las escrituras. «Dios mío», susurró, pasando las páginas con la reverencia de quien contempla una reliquia. Las escrituras originales de la Hacienda del Sol, el rancho de los Montoya, la tierra de mi propia familia. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Miró a Elisa, y en su mirada había décadas de dolor y de una lucha que creía perdida. «He pasado 40 años de mi vida buscando estas pruebas. 40 años viendo cómo Armando Vargas se reía en mi cara, sabiendo que yo conocía la verdad, pero no podía demostrarla. ¿Cómo?» Elisa le entregó la carta de Ismael Guerrero. Mientras el abogado la leía, su rostro pasó de la incredulidad a la comprensión, y finalmente a una furia fría y controlada. Ismael, el cobarde más valiente que he conocido, así que al final su conciencia pudo más que su miedo. Terminó de leer y se quedó en silencio, con la mirada perdida en los documentos que representaban la llave para deshacer el imperio de un tirano.
Señora, dijo finalmente, su voz cargada de emoción, ustedes no han encontrado un tesoro, han encontrado la justicia, han traído la luz a un lugar que ha estado en tinieblas durante medio siglo. En ese momento de catarsis, un ruido sordo en la calle los sobresaltó. Don Benítez se acercó a la ventana con cautela, apartando ligeramente la pesada cortina de terciopelo. Su cuerpo se tensó. «Tenemos compañía», dijo en voz baja. Elisa y Mateo se acercaron con pavor. Afuera, al otro lado de la calle, estaba aparcada una camioneta negra y lujosa. Apoyado en ella, fumando un cigarrillo con una calma depredadora, estaba el mismo hombre que los había perseguido en el cementerio. No estaba mirando directamente a la oficina, pero su presencia era una declaración de intenciones. Los había seguido. O peor aún, los había estado esperando. «Nos ha seguido», gimió Mateo. «No», replicó Benítez, su mente trabajando a una velocidad febril. «No creo que los haya seguido. Creo que ha venido directamente aquí. Si alguien busca problemas legales en este valle, solo hay dos opciones: los abogados corruptos de Vargas o yo. Sabía que si ustedes tenían algo importante, tarde o temprano acabarían en mi puerta. Nos ha tendido una trampa». El pánico se apoderó de Elisa. Estaban encerrados. El hombre de afuera sacó un teléfono, marcó un número y empezó a hablar, su mirada fija en la puerta de la oficina. «Está informando a su jefe», dijo Benítez. «No tardarán en venir. No podemos salir por la puerta principal». Se movió con una agilidad sorprendente para su edad. «Rápido, por aquí». Los guió a través de un pasillo oscuro hacia una pequeña sala en la parte trasera de la casa, una especie de archivo lleno de estanterías que llegaban hasta el techo. «Quédense aquí. No hagan ruido. Yo me encargaré de él». «No puede enfrentarse a él solo», protestó Elisa. «Es peligroso». «Señora», dijo el abogado, girándose hacia ella con una sonrisa triste pero firme, «llevo toda mi vida esperando este momento. No voy a esconderme ahora». Cerró la puerta, dejándolos en la penumbra. Oyeron el timbre de la puerta principal, un sonido estridente y exigente. Luego, la voz de Benítez, tranquila y mesurada. Y después, la voz áspera y amenazante del matón. «Sé que están aquí, viejo. La vieja y el niño. Entrégueme los papeles que trajeron y nadie saldrá herido». «No sé de qué me habla. Creo que se ha equivocado de dirección», respondió Benítez con calma. Lo que siguió fue el sonido de la violencia, un golpe sordo, un gemido de dolor ahogado y el estruendo de cosas rompiéndose. El matón había entrado por la fuerza y estaba destrozando la oficina, buscando los documentos. Escondidos en el archivo, Elisa y Mateo se abrazaban, escuchando con terror la destrucción que se desarrollaba al otro lado de la puerta. De repente, los ruidos en la oficina cesaron. Hubo un silencio tenso y luego oyeron pasos pesados acercándose por el pasillo. Se dirigían directamente hacia su escondite. El picaporte de la puerta del archivo comenzó a girar lentamente. No había escapatoria. Estaban enjaulados, esperando a que la bestia entrara. El sonido del picaporte girando fue el más atronador que Elisa había escuchado en su vida. Un clic metálico lento y deliberado que parecía sellar su destino. Se apretó contra Mateo en la oscuridad polvorienta del archivo, convirtiendo su cuerpo en un frágil escudo. El niño no lloraba. Su miedo era un silencio paralizante, sus ojos muy abiertos, fijos en la puerta que estaba a punto de abrirse. El mundo se había reducido a ese pequeño cuarto sin ventanas, al olor a papel antiguo y a la certeza inminente de la violencia. La puerta se abrió con un chirrido agudo, revelando la silueta corpulenta del matón de Armando Vargas. Su rostro estaba congestionado por la furia y una fina línea de sangre le corría desde la sien, testimonio de la resistencia que había ofrecido el anciano abogado. Sus ojos pequeños y crueles recorrieron la habitación hasta encontrarlos, acurrucados entre dos estanterías repletas de legajos. Una sonrisa torcida y desagradable se dibujó en sus labios. «Vaya, vaya. Miren lo que encontré». Dos ratoncitos escondidos en la madriguera, gruñó avanzando hacia ellos. Cada paso hacía temblar el suelo de madera. El viejo fue más duro de lo que parecía,
pero al final todos cantan. Ahora me van a dar la bolsa de cuero y lo harán sin hacer tonterías. Elisa se levantó con una dignidad temblorosa, interponiéndose entre el hombre y su nieto. No sabemos de qué bolsa habla. Déjenos en paz. El hombre soltó una carcajada áspera. Ah, ¿no? Entonces tendré que registrar a la abuelita. O quizás al niño le gustaría contarme dónde está. Dio un paso más. Su intención era claramente intimidatoria y brutal. Estaba a punto de agarrar a Elisa por el brazo cuando, de repente, un sonido agudo y penetrante llenó la casa. Una sirena de policía. El rostro del matón se transformó. La confianza se evaporó, reemplazada por una mezcla de sorpresa y rabia. Miró hacia la puerta, luego de nuevo a ellos, como una bestia atrapada. En ese instante de vacilación, el doctor Benítez apareció en el umbral, apoyado en el marco de la puerta, con el rostro magullado y la respiración entrecortada, pero con una mirada de triunfo en sus ojos. En su mano sostenía un pequeño dispositivo. Un botón de pánico silencioso, explicó con dificultad. Un regalo de mis hijos hace años. Nunca pensé que tendría que usarlo. La sirena se hacía cada vez más fuerte, acercándose rápidamente. El matón los fulminó con la mirada, una promesa de venganza no dicha, y sin pensarlo 2 veces, dio media vuelta y salió corriendo por la parte trasera de la casa, saltando por una ventana rota y desapareciendo en los patios traseros justo cuando el coche de policía frenaba frente a la oficina. El alivio que inundó a Elisa fue tan abrumador que sus piernas fallaron y tuvo que apoyarse en una estantería para no caer. Mateo corrió hacia don Benítez, quien lo recibió con un abrazo paternal a pesar de su propio dolor. 2 agentes de policía entraron, con una actitud que era más de fastidio que de urgencia. Miraron el desorden de la oficina, escucharon la versión apresurada de Benítez sobre un intento de robo y tomaron notas sin mucho interés. Su comportamiento era una confirmación tácita de lo que Ismael había escrito en su diario. La policía local estaba en el bolsillo de Armando Vargas. «Haremos una ronda, señor Benítez», dijo uno de los oficiales con un bostezo mal disimulado. «Probablemente solo un ladrón oportunista. No creo que vuelva». Era una mentira evidente. Ambos sabían quién estaba detrás del ataque, pero nadie se atrevía a pronunciar el nombre en voz alta. Los policías se marcharon tan rápido como llegaron, dejando tras de sí una sensación de inseguridad aún mayor. La ley no iba a protegerlos. Estaban solos. «Ha huido, pero ahora el peligro es mucho mayor», sentenció Benítez una vez que estuvieron a solas de nuevo. Se sentó pesadamente en la única silla que no estaba volcada, llevándose una mano a las costillas doloridas. El peón ha fallado, así que el rey moverá sus piezas más importantes. Armando Vargas no volverá a enviar a un simple matón. Ahora vendrá él mismo, o enviará a gente que no dejará cabos sueltos. Y lo que es peor, el abogado hizo una pausa, su rostro ensombreciéndose. Ahora sabe con certeza que los documentos existen y que los tenemos nosotros. La relativa seguridad de la oficina se había convertido en una trampa mortal. Cada crujido de la casa, cada sombra que se movía en la calle, era una amenaza potencial. Pero en medio del caos, otro jugador inesperado estaba a punto de entrar en escena, movido por el más corrosivo de los pecados, la codicia. A varios kilómetros de allí, en la ciudad, Ricardo, el hijo de Elisa, recibía una llamada. Era de un viejo contacto suyo en San Jacinto, un usurero al que le debía dinero. «Ricardo, me ha llegado un rumor interesante», le dijo la voz grasienta al otro lado de la línea. «Unos dicen que tu madre y tu sobrino han estado merodeando por el viejo Camposanto. Y ahora me cuentan que ha habido un altercado en la oficina del viejo Benítez y que ellos estaban dentro. Dicen que el matón de don Armando Vargas iba buscándolos. Cuando el nombre de Vargas suena, es porque hay mucho dinero de por medio. ¿Tu madre te desheredó o te dejó una fortuna escondida?» El cerebro de Ricardo empezó a funcionar a toda velocidad. Su madre, una mujer que él consideraba insignificante y acabada, involucrada con Armando Vargas, un tesoro. De repente, el remolque abandonado, las tierras baldías, todo cobraba un nuevo sentido. La había subestimado.
Esa vieja tonta había encontrado algo de valor, algo que por derecho él creía le pertenecía. El desprecio que sentía por ella se vio eclipsado por una avaricia voraz. Si había un tesoro, sería suyo. De vuelta en la oficina, Benítez trazaba un plan desesperado. No podemos quedarnos aquí, y no podemos volver al remolque. La única opción es llegar a la capital. Allí tengo un contacto en la Fiscalía Estatal, un hombre incorruptible, un antiguo protegido mío. Si conseguimos entregarle estas pruebas, se desatará una investigación que ni siquiera Armando Vargas podrá detener. Pero llegar hasta allí será la parte más difícil. El plan era arriesgado. Tendrían que salir de la ciudad esa misma noche, sin ser vistos. Benítez llamó a un viejo amigo, un transportista que le debía un favor de vida o muerte, y organizó un punto de encuentro en la estación de autobuses a medianoche. El transportista los sacaría de allí en su camión, ocultos en el compartimento de carga, hasta la siguiente ciudad, desde donde podrían tomar un autobús a la capital sin levantar sospechas. Las horas que siguieron fueron una agonía de tensión. Cada minuto se estiraba hasta el infinito. Se atrincheraron en el archivo, con la puerta bloqueada por un pesado archivador metálico. Elisa intentaba mantener la calma por Mateo, contándole historias en susurros de su infancia, historias de un mundo más simple y amable que parecía haber desaparecido para siempre. El niño, por su parte, se aferraba a la bolsa de cuero como si fuera su única ancla en la realidad. Cuando la noche cerró por completo su manto sobre San Jacinto, se prepararon para partir. Benítez les dio ropa oscura y les hizo salir por la misma ventana trasera por la que había huido el matón. Se movieron como espectros por callejones oscuros y patios traseros, evitando las calles principales, sintiendo los ojos invisibles de la ciudad sobre ellos. La estación de autobuses era un lugar desangelado a esas horas, iluminado por la luz parpadeante de un par de farolas de neón. Solo había unos pocos viajeros somnolientos esperando el último autobús de la noche. Vieron el camión de su contacto aparcado en una zona de carga al fondo. Estaban a solo unos metros de la salvación. Caminaron con la mayor normalidad que pudieron, Elisa fingiendo ser una abuela cansada que llevaba a su nieto de viaje. Pero justo cuando estaban a punto de llegar al punto de encuentro, una figura emergió de las sombras de la entrada de la estación. Una figura que Elisa reconoció con un golpe helado en el corazón. Era Ricardo, su propio hijo. Su rostro estaba desfigurado por la codicia. Sus ojos brillaban con una luz febril. «Mamá», dijo, su voz falsamente melosa, pero con un trasfondo de acero. «Qué sorpresa encontrarte aquí. Pareces una mujer que ha encontrado una gran fortuna, y como tu único hijo creo que me corresponde una parte, la parte del león, de hecho. No tienes parte en nada, Ricardo, salvo en tu propia vergüenza», respondió Elisa, su voz temblando de rabia y dolor. La confrontación atrajo la atención de los pocos presentes. Un hombre de negocios con un maletín los miró con curiosidad. Una joven pareja dejó de hablar para observar el drama familiar. «No me obligues a hacer una escena, madre», siseó Ricardo, acercándose y tratando de arrebatarle la bolsa que ella apretaba contra su pecho. Pero mientras forcejeaban, Mateo, que había estado observando los alrededores con el pánico agudizándole los sentidos, tiró de la manga de su abuela. «¡Abuela, mira!». Elisa levantó la vista. En el otro extremo del aparcamiento, entrando lentamente, vio un coche que reconoció con pavor. No era el del matón. Era un sedán negro, largo y lujoso. Un vehículo conocido en toda la región. El coche personal de don Armando Vargas. Las luces delanteras barrieron la escena, iluminándolos a todos como actores en un escenario. Estaban atrapados. Por un lado, la avaricia de su propio hijo, dispuesto a todo por dinero. Por el otro, la crueldad implacable de un criminal que no dudaría en eliminarlos para proteger sus secretos. La trampa se había cerrado definitivamente. No había salida. Ha llegado el momento final. El destino de Elisa y Mateo pende de un hilo, atrapados entre la codicia de su propia sangre y la maldad de un imperio criminal. ¿Crees que lograrán escapar? ¿Qué sucederá con Ricardo y el temible don Armando Vargas?
Deja tu teoría en los comentarios ahora mismo, antes de descubrir el desenlace de esta increíble historia. La estación de autobuses se convirtió en un escenario de pesadilla, congelado bajo la luz fría de las farolas y los faros inquisidores del sedán negro. El tiempo pareció ralentizarse. Elisa sintió el tirón desesperado de Ricardo en la bolsa de cuero, vio el avance inexorable del coche de Armando Vargas y el rostro aterrorizado de Mateo. Durante un instante, la desesperación amenazó con engullirla, con hacerla claudicar. Había luchado tanto, había llegado tan lejos, solo para caer en una emboscada perfecta. Pero entonces, algo dentro de ella, algo forjado en el fuego de la traición y endurecido por la tenacidad del amor a su nieto, se reveló. La imagen de la frágil anciana expulsada de su hogar se hizo añicos, y en su lugar surgió una matriarca de voluntad inquebrantable. Soltó la bolsa, pero no para entregarla. Con una fuerza que sorprendió a su propio hijo, lo empujó hacia atrás con ambas manos. «¿Tú no me quitarás nada más, Ricardo?», exclamó, y su voz, que había sido un susurro de miedo durante tanto tiempo, resonó con una autoridad atronadora. «Tu avaricia te ha cegado. Mira a tu alrededor. ¿Crees que estos hombres han venido a negociar?». Ricardo, desconcertado por la resistencia de su madre, tropezó hacia atrás. Fue entonces cuando vio a los dos hombres que bajaban del sedán. No eran matones comunes, vestían trajes caros y se movían con la eficiencia letal de los lobos. En el asiento trasero, apenas visible a través del cristal tintado, se adivinaba la silueta de un hombre mayor, observando la escena con una calma glacial. Don Armando Vargas en persona. El terror finalmente alcanzó a Ricardo. Se dio cuenta de que no estaba tratando con un simple tesoro familiar. Se había metido en medio de una guerra que no comprendía, una guerra en la que él era completamente prescindible. En ese preciso instante, mientras la atención de todos se centraba en el enfrentamiento, Mateo actuó. No fue un acto de pánico, sino la ejecución fría de la última pieza del plan que don Benítez había susurrado en el archivo. El niño, pequeño e ignorado por todos, se deslizó hacia la pared del edificio de la estación. Allí, junto a la puerta de los baños, había una pequeña caja roja de metal. Con toda la fuerza de su cuerpo, rompió el cristal y accionó la palanca. Un alarido ensordecedor e intermitente destrozó la noche, la alarma de incendios. El caos fue instantáneo y absoluto. Los pocos viajeros que quedaban en la estación salieron en tropel, gritando y empujándose. Las luces de emergencia comenzaron a parpadear, bañando la escena en un estroboscópico resplandor rojo que convertía a todos en siluetas demoníacas. La confusión era el manto perfecto que necesitaban. «¡Ahora!», gritó don Benítez, que había permanecido oculto tras una columna. Agarró a Elisa de un brazo mientras ella recogía la bolsa del suelo. En medio de la estampida de gente, corrieron no hacia el camión de carga, sino en la dirección opuesta, hacia una salida lateral que daba a un callejón oscuro. La alarma había creado la distracción perfecta. Los hombres de Vargas, momentáneamente desorientados por el pandemonium, vieron a Ricardo, que se había quedado paralizado de miedo en medio de la terminal, con la expresión de quien ha encontrado un tesoro en su rostro. Asumieron que él era el objetivo principal, el que tenía los documentos. Se abalanzaron sobre él. «¿Dónde están los papeles?», le gritó uno de ellos, agarrándolo por el cuello de la camisa. «Yo no tengo nada, fue mi madre», balbuceó Ricardo, pero sus palabras se perdieron en el estruendo de la alarma. Mientras tanto, en el callejón, un viejo coche con el motor en marcha los esperaba. Era el plan B de Benítez, un amigo leal que había estado aguardando en las sombras. Elisa, Mateo y el abogado se metieron en el asiento trasero. El coche arrancó con un chirrido de neumáticos y se perdió en la laberíntica red de calles secundarias de la ciudad, dejando atrás el caos, la sirena y a un hijo abandonado a la justicia de los criminales, a los que sin saberlo había servido. El viaje a la capital fue largo y silencioso. Cada uno estaba perdido en sus propios pensamientos. Elisa, agotada pero con una nueva sensación de paz, observaba el paisaje nocturno pasar como un borrón. Había enfrentado a sus demonios, al fantasma de la traición
y a la encarnación del mal, y había sobrevivido. Había protegido a su nieto. Eso era lo único que importaba. Al llegar a la ciudad, el contacto de Benítez, el fiscal Javier Montes, los recibió no con escepticismo, sino con una seriedad sombría. Escuchó la historia, examinó los documentos con la pericia de un experto y su rostro se endureció con cada página que pasaba. Esto es la clave de todo, dijo Montes, su voz cargada de una mezcla de horror y excitación profesional. Llevamos años intentando construir un caso contra el imperio de Vargas, pero sus tentáculos llegaban a todas partes. Estas son las pruebas originales, irrefutables. Con esto podemos derrumbarlo todo. Y lo hicieron. Se desató una investigación a gran escala, llevada a cabo por una unidad especial de la Fiscalía Estatal, inmune a los sobornos y amenazas locales. La noticia cayó como una bomba sobre el valle. Don Armando Vargas, el hombre intocable, fue arrestado en su lujosa hacienda durante una redada al amanecer. Sus hombres, sus jueces comprados, sus policías corruptos, todos cayeron con él, como un castillo de naipes. Las escrituras originales permitieron que las tierras robadas fueran devueltas a sus legítimos dueños o a sus descendientes. La confesión de Ismael Guerrero, corroborada por los documentos, se convirtió en la pieza central del juicio del siglo en la región. El dinero que Ismael había escondido y cuyo paradero estaba codificado en la última carta que solo Benítez pudo descifrar, fue recuperado de una cuenta olvidada en un banco extranjero. Se creó un fondo de restitución para las familias afectadas. La investigación también sacó a la luz el fraude de Ricardo. Fue arrestado no solo por la estafa contra su madre, sino también por complicidad al intentar obstruir la justicia y asociarse con criminales conocidos. Su codicia fue su perdición. 6 meses después, el sol de la tarde bañaba de una luz dorada un jardín lleno de rosales en flor. La casa, la misma que le había sido arrebatada a Elisa, ahora lucía más hermosa que nunca. La fachada había sido pintada de un blanco resplandeciente, las ventanas brillaban y del porche colgaban macetas con geranios rojos. Era un hogar renacido, un símbolo de resiliencia. Mateo, que ahora tenía 11 años, corría por el césped persiguiendo una mariposa. Su risa era la música más dulce que Elisa había escuchado jamás. Ya no había miedo en sus ojos, solo la alegría despreocupada de la infancia que le había sido devuelta. Elisa, sentada en una mecedora en el porche, lo observaba con una sonrisa serena. Vestía un sencillo pero elegante vestido de lino. La fragilidad había desaparecido de sus facciones. Ahora irradiaba una fuerza tranquila, la de una reina que ha recuperado su reino. Ya no era la viuda desamparada, sino la matriarca de su destino. La parte de la restitución que le correspondía, como víctima del fraude de las tierras de su familia décadas atrás, les había asegurado un futuro sin preocupaciones. Don Benítez, que había salido de su retiro para supervisar el caso, y ahora era considerado un héroe local, salió de la casa con una bandeja con limonada fresca. Se sentó junto a ella. Eran más que amigos, eran camaradas, supervivientes de una guerra silenciosa. «¿En qué piensas, Elisa?», preguntó el anciano abogado entregándole un vaso. «En lo extraño que es el destino», respondió ella, su mirada perdida en el horizonte. «Cómo a veces tiene que quitártelo todo para darte la oportunidad de recuperarlo de verdad». En ese momento, una figura solitaria apareció al final de la calle. Caminaba despacio, con los hombros hundidos. Era Ricardo, recién salido de la cárcel tras cumplir una breve condena, reducida por su cooperación. Se detuvo frente a la casa, al otro lado de la valla blanca, y la miró. Miró el jardín, la pintura fresca, la felicidad que emanaba de ella como un aura. Era el paraíso que había perdido, el hogar que había vendido por nada. Sus ojos se encontraron con los de su madre. En la mirada de Elisa no había odio, ni siquiera rencor, solo una profunda y dolorosa lástima. Ricardo no pudo sostenerle la mirada. Bajó la cabeza, derrotado no por la justicia, sino por el peso de su propia vergüenza, y se alejó, desapareciendo como una sombra. Elisa suspiró, un suspiro que liberó el último vestigio de dolor.
Se giró hacia Mateo, que corría hacia ella con una flor en la mano. «Para ti, abuela». Ella tomó la flor, una rosa amarilla perfecta, y la acercó a su rostro, inhalando su dulce perfume. El sol calentaba su piel. El sonido de la risa de su nieto llenaba el aire. Había encontrado mucho más que un tesoro escondido en un remolque oxidado. Había encontrado justicia, había recuperado su dignidad y, sobre todo, había asegurado el futuro del único ser que daba sentido a su vida. Ya no estaba sola. Estaba en casa. Y por fin, después de una larga y oscura noche, había llegado el amanecer.